Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a este martes de 13 de julio de 2021. Gracias, estamos muy agradecidos con ustedes por acompañarnos desde muy tempranas horas de la mañana para informarse con nuestro noticiero, con Osvaldo Ruiz y todo ese equipo que está desde luego muy atento a llevarles las noticias. Vamos en esta hora y media a conocer diferentes tópicos con relación a los temas que gravitan no solo en nuestro país, sino también en el mundo. En esta primera parte vamos a examinar un poco todo este comportamiento geopolítico y de situación bastante inusual a raíz de las protestas que se llevaron a cabo y se siguen llevando a cabo. No hay mayor información en el caso de Cuba en cuanto a las protestas de la ciudadanía, en cuanto a muchos aspectos que tienen que ver con el sistema político de libertades y por supuesto también con respecto a otras restricciones que tienen. Hoy en esta primera etapa de lo que hemos conocido vamos a tener desde luego la presencia de dos de nuestros invitados. Ella es Naida Medrano, experta en políticas públicas, y quien también estuvo viviendo en Cuba. Naida, bienvenida, buenos días. ¿Cuánto tiempo en Cuba? 10 años. 10 años, ¿verdad? Tienes mucho para también, y sé que has estudiado el comportamiento de este sistema a nivel geopolítico, así es que creo que va a ser bien interesante conocer desde tu perspectiva lo que ha ocurrido este fin de semana y todavía está ocurriendo, aunque hay muy poca información a raíz de ciertas restricciones del uso de internet en la isla. También nos acompaña Juan Maldonado, él es catedrático universitario y columnista también en medios digitales. Gracias, Juan, por acompañarnos y por aceptar la invitación precisamente para hablar de esos temas. Gracias, Ernesto. Buenos días, Naida, un gusto. Y bueno, estamos en este proceso coyuntural a nivel mundial, de donde debemos sacar mucho provecho para nuestras experiencias también. Bueno, Cuba sufre una crisis que sin duda alguna no es muy inusual, ¿verdad? Al menos eso es lo que hemos visto, no es muy inusual. No es muy usual, sobre todo porque lo que hemos visto en el pasado son protestas de las mujeres vestidas de blanco, ¿verdad? Que en su momento eran las que más, digamos, predominaban bajo esa misma modalidad, pero ahora hemos visto algo diferente. Vamos, pero son ustedes los invitados para poder conocer desde esa perspectiva lo que ha ocurrido en la isla. A ver. Gracias. Bueno, a Cuba hay que entenderla, la verdad. O sea, si nosotros escuchamos solo las noticias y tratamos desde esa perspectiva tratar de comprender a Cuba es muy difícil, porque las noticias tienen también precisamente sus intereses de uno o de otro lado. Entonces a Cuba hay que realmente comprenderla, hay que comprender qué es lo que ha sucedido en este país a lo largo de la historia y en qué momento está actualmente. Por supuesto que cuando uno ve protestas, evidentemente son la expresión última de la manifestación de una población que no está conforme con algo. Pienso que, en primer lugar, al pueblo siempre hay que escucharlo, siempre. Y en todos estos años, después de la Revolución Cubana, en el 59, se abrieron espacios de diálogo y de plática con la población en general, y así es como han ido construyendo esta sociedad que son hasta ahora. Pero si la sociedad ahora mismo está ya de alguna forma manifestando molestias, descontentos, porque no hay un ejercicio en el que se puedan desarrollar plenamente los derechos como la alimentación, básico, humano y fundamental, entonces definitivamente sí hay una respuesta de la población. Nota número 1, hay que escuchar a la población, ¿verdad? Eso que siempre ha tenido esa bondad Cuba, entonces ahora de alguna forma sí hay que buscar los elementos alrededor de los cuales está fallando ese mecanismo de comunicación y que tiene que fortalecerse en función de las decisiones que se tomen como país. Ahora, analizar a Cuba no se puede hacer sin hablar del bloqueo económico.
Son casi 60 años, ¿verdad?, de bloqueo económico, en los cuales un país ha logrado posicionarse en torno al deporte, a la educación, al arte, a su construcción identitaria y a la economía, a pesar de la existencia de ese bloqueo. Un bloqueo inhumano, que hay que decirlo tal cual, ¿verdad? O sea, un bloqueo que no permite el proceso de desarrollo comercial de un país para con el mundo, y que precisamente también ha tenido un impacto potente. Entonces tenemos dos factores importantes acá, y sumaría un tercero, que es la crisis que la pandemia ha puesto en el mundo o ha colocado en el mundo. Por una parte, hay que escuchar a la población, hay que escuchar al pueblo, hay que escucharlo siempre. Ayer estaba viendo el programa que tuviste acá y una de las frases que salieron fue precisamente esa. Salió una frase que era: por estar ocupados en problemas del país dejamos de escuchar a la gente. No se puede dejar de escuchar a la gente. Ese es el mecanismo básico y fundamental y más importante para la política pública en general, desde su construcción hasta su evaluación y mejora. Entonces, son estos tres elementos. Por una parte, vemos que hay que atender al pueblo, hay que hablar con el pueblo, reconocer, y políticas públicas alrededor de ello. Por otra parte, tenemos el elemento de la pandemia, ¿verdad? Que la pandemia se ha venido a impactar potentemente. Y el tercero, que el bloqueo definitivamente no puede estar. Tres factores que logras identificar y que de alguna manera están vinculados a este tema. Vamos a, Juan, conocer un poco también tu fase introductoria al tema y que nos va a llevar a poder pasar a leer otros escenarios también. Sí, bien, a diferencia de Naida, que ya ha tenido la experiencia de vivir allá y que conoce mucho del ambiente, mi lectura va más desde el lado del estudio de lo que se sabe, de las conversaciones con conocidos que viven en Cuba, de la experiencia también que pasaron familiares como mi hermano, que también estuvo allá estudiando y que trae un referente de todo el proceso. Entonces esto me lleva a hacer esta lectura, y creo que el momento coyuntural que se vivió el fin de semana, sobre todo en Cuba, responde a una situación de dos tipos de pandemia. Por un lado, la pandemia del COVID, que no solo afectó a Cuba, o sea, nos ha afectado a todos, pero que particularmente por el sistema geopolítico de Cuba tiene repercusiones particulares y encaminadas sobre todo no al área de salud, sino que más bien al área económica. ¿Por qué? Sí. Porque a través de la pandemia se hace pocos ingresos de dos rubros muy importantes de los que tiene ingreso Cuba, que es por el lado del aporte de muchos médicos cubanos que generan ese ingreso hacia él, y sobre todo el rubro del turismo. Del turismo. Que es uno de los fuertes para poder y el turismo de diversión, ¿no? Correcto. Vacacional. Entonces, y por el otro, la pandemia también económica, que está reflejada, como bien decía Naida, por el bloqueo, que también tiene su particularidad no reciente, sino desde hace años, pero que esos dos se conjugan para caer en una realidad existente. O sea, es que nada es evitable. No se puede decir que las situaciones por las cuales se está viviendo en Cuba son irreales. O sea, existen. Existen las tres cosas por las cuales se hace esa manifestación, que son las vacunas, que podemos ir abordando un poquito más sobre esto, más necesidad de alimentos también, que se da también en ese contexto, y el fin de los apagones. Que también es una realidad, pero que no es una realidad, digamos, por voluntad propia del gobierno, sino que son elementos coyunturales. Entonces, entre esas situaciones son las que ubico. Y aparte, la realidad histórica que se ha venido contrastando con la realidad actual, que es donde se viene mucho esa característica de los discursos que se manejan en la lectura y en la realidad que se hace dentro del pueblo cubano. Ahora, Naina decía de que a Cuba, para poder leer lo que pasa en Cuba, hay que comprenderla. Yo diría que hay que conocerla. Exacto. ¿Verdad? Hay que conocerla. Y por eso yo creo que hacía el énfasis al inicio del programa de que tú viviste allá, conoces muy bien también el tema del comportamiento de la sociedad. Este servidor también tuvo la oportunidad de estar casi un mes allá y logré de alguna manera conocer ese comportamiento in situ, el comportamiento
y las modalidades de una sociedad que, si bien es cierto, creció, porque estamos hablando de cuántas generaciones. Entonces, estamos hablando ya de 2, 3 generaciones. De 3 o 4 generaciones, si quieres ponerle 5 generaciones. Entonces, de una generación acostumbrada a un estilo de sociedad que sin duda alguna no le parece. Pero decía alguien ahí también por el estilo, es que lo que sucede es que ahora ya hay un mayor despertar de una sociedad, de que si no tiene las condiciones mínimas, sabiendo que el mundo ha cambiado, difícilmente va a poder mantenerse y sostenerse un sistema de democracia. No sé qué tanto esto de alguna manera encaja bajo esa lógica de decir de que a Cuba no solo hay que, digamos, leerla, sino que también hay que conocerla. Claro, y hay que conocerla precisamente desde su bagaje cultural, o sea, cómo es la gente, cómo responde la gente, cómo reacciona la gente, qué educación tiene la gente, qué acceso a cultura o a arte ha tenido, etcétera. Y ahí es donde Cuba hace un tanto la diferencia. O sea, en Cuba, obviamente, es una cultura que es muy hacia afuera. O sea, si a alguien no le gusta algo en Cuba, simplemente va y lo dice. Cuidado y no lo grita de esquina a esquina, porque eso también sucede mucho. Es muy cultural, claro. Es muy de allá, ¿no? Entonces la gente expresa generalmente, es muy común, y sea que esté en desacuerdo, o sea, eso sucede allá adentro, se puede decir. Lo que no se realiza, digamos, internamente, es la conformación organizativa de una oposición, porque la sociedad cubana decidió en el 59, ¿verdad?, con una revolución y con la construcción de esa misma sociedad de ese momento, empezar a generar un espacio organizativo y político distinto. Lo que normalmente me cuestionan es, sí, pero entonces Cuba es autoritarismo y vos defendés los autoritarismos. Es que, a ver, dentro de la ciencia política, es cierto, Cuba no cumple con los criterios específicos para hablar de un país democrático. Es un país no democrático. En muchos de los estudios así se reconoce. Pero ¿qué es ser un país no democrático? Es un país que en sus reglas para acceso al poder no tiene las opciones abiertas o diversas para que cualquier persona o cualquier espacio pueda llegar a ese acceso al poder. Sucede en Cuba que a través del partido único, que es el Partido Comunista Cubano, se puede tener acceso desde los CDR, que son los Comités para la Defensa de la Revolución, que son muy locales, muy de la cuadra. Entonces, esto que sucede en la cuadra, esto que sucede en el barrio, esto que sucede en el municipio, es muy común que esa vivencia sea ahí internamente. O sea, sí hay participación, sin embargo, sí hay diálogo. Con estas protestas lo que vimos fue las cuadras saliendo, porque era una multitud. Exactamente. Por eso es que dije yo al principio, pero hay que saber qué motivó, pero hay que saber qué motivó. Sí, pero hay que saber qué es lo que motivó la protesta. Empezó y se motivó por el tema de las vacunas específicas en San Antonio de los Baños, que es un municipio un poco en las afueras de La Habana. El presidente Díaz-Canel fue y se acercó a escuchar la problemática de las vacunas en San Antonio de los Baños. Entonces, el problema es cómo esto también puede ser utilizado, ¿verdad?, por otros espacios y otros mecanismos para abrir ollas de presión, sea a nivel externo o sea a nivel interno también. Entonces, ahí es donde tenemos que generar el análisis frío y tranquilo y con todo el amor que yo pueda sentir hacia Cuba, porque soy mucho de lo que soy, ¿verdad? Porque además crecí... Bueno, fuiste educada 10 años ahí. Exactamente, mi niñez y mi adolescencia. O sea, yo crecí los años más importantes de mi vida, de formación, en Cuba. Entonces, mucho de lo que yo soy tiene que ver con eso. Otro efecto han tenido, por ejemplo, quienes se han ido en vida universitaria, que en vida universitaria ya han tenido una formación inicial en sus países, ¿verdad? Pero nosotros que crecimos allá, que nos hicimos allá, traemos mucho de lo que eso significa. Y entonces, en ese sentido, no solo hay que dimensionar qué avances y qué decisiones tomó esta sociedad y esta revolución. A lo que me lleva es también a decir que eso no quita que es un momento clave en Cuba para replantear una crisis más, porque no es la primera crisis que ha tenido Cuba, en función de las decisiones que debe de tomar. Y que la gente también lo está diciendo. Que se está ocupando políticamente también, por supuesto. Yo creo que hay que valorar que la realidad histórica también va cambiando, o sea, ya no es la misma
de los padres de la revolución, Sí, claro. los que hace 60 años, que A que los se hijos vivieron de la ese apogeo. revolución. A los hijos de la Yo creo revolución que estos y son ahora hijos- a los nietos de la Sí, revolución. pero yo creo que estos son hijos Sí. de la revolución. Si estás hablando Es más, de es 50 más, yo años, creo que ya gente son que los puede nietos. tener 50 años, no 60. Ya son, Algo así. creo que los, sí, más, son, yo creería los nietos de la Los nietos de revolución, la revolución. de los que están Ya siendo... usan internet. Sí, Bueno, correcto. Alguien decía por ahí, solo para un paréntesis y continuar con tu análisis, alguien decía ya, es que el problema es el haber dado facultades para abrir un poco el internet y mostrarle lo que es el mundo, decía. El ser humano por naturaleza. Es correcto, sí, y se apega mucho al tipo de... Es un comentario Sí, así. al tipo de mensaje, y es correcto, es por la forma de cómo se recibe información y cómo se emite información dentro de estos entornos. O sea, que hay que ver dentro de estos factores. Y aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. La sobredimensión que muchas veces se hace de esa realidad o de esa información que se da. Y lo voy a mencionar solo a nivel de puntos de realidad, para ver cómo a veces se dimensiona o no una situación. Es cierto, desde 1994 estas son las marchas más grandes que se han dado en Cuba hasta ahora. Pero, por ejemplo, lo que se vivió en Colombia, que también fueron marchas mucho más fuertes y sobre todo con muchas vidas ahí. Sí, se mencionó, sí se trató, pero fue un trato menos fuerte. Ahora que se dan unas protestas, sí, y que con realidad, porque se vive una realidad, pero creo que, no sé si es por el mismo efecto de cómo se maneja la imagen de Cuba, que se ha sobredimensionado. Hasta el momento no hay ninguna muerte, hasta el momento, pero es como, que hasta en crisis el sistema. No se sabe, porque el gobierno de alguna manera ha restringido el acceso al internet. Sí, pero creo que más de algunos opositores creo que ya hubieran hecho alarde de esto. Se está diciendo de que ha habido capturas, Yo he buscado información y no la encuentro. Sí, han habido capturas de algunas personas que son los que están generando este tipo de incitaciones a las marchas y todo esto, pero se sabe de que no hay hasta el momento ningún tipo de asesinato. Entonces, esa dimensión de cómo se está manejando o cómo se perciben dos situaciones muy particulares y quieras o no, hay un morbo dentro del sentido de la realidad misma cubana. Has colocado un elemento importante que también merece ser objeto de estudio, el tema de Colombia, que yo creo que puede hilvanarse en esta situación. A ver, pero en todo esto tú hablabas del bloqueo, ¿no? Y Estados Unidos ha dicho que esto no es, estas protestas han sido espontáneas, y negó que el embargo impuesto por Estados Unidos de alguna manera exacerbara esta situación crítica económica que de alguna manera se ha logrado percibir este fin de semana. Claro, o sea, no se puede hacer un análisis de Cuba sin poner al centro de ese análisis el bloqueo también. El ahogamiento. Obvio, o sea, hay muchos, ya son casi 60 años en los que las relaciones comerciales con Cuba han sido prácticamente nulas. Ha tenido momentos de respiro, ha tenido momentos de relaciones solidarias con otros países, otros bloques, pero con la conformación del mundo, con la configuración del mundo, Cuba se ha tenido que reinventar más de una vez. Cuba sabe reinventarse cuando corresponde reinventarse como sociedad en su conjunto. Que ahora también salgan manifestaciones específicas con temas específicos, pues los cubanos lo van a hacer siempre. Los cubanos son protestones por naturaleza, o sea, hay gente igual como muchas sociedades, también mucha población lo va a hacer, ¿verdad? Claro, pero claro, el foco de atención, quiero tomar un poco de lo que comentabas hace un rato, porque el foco de atención entonces se nos va todo el tiempo al morbo de ver a una sociedad que ha podido desarrollarse con lo que ha tenido y que ha decidido además así desarrollarse. Aquí hay un tema bien importante porque no se puede negar la permanente injerencia que Estados Unidos busca tener sobre esta isla, ¿verdad? Y no sobre la isla, sobre el continente a lo largo de la historia. Y es aquí, en esta injerencia, en donde definitivamente este país ha dicho alto. Y no ha dicho alto por un gobierno o dos o tres, ha dicho alto desde 1959, en donde decidió ser un país soberano, de una característica específica. Muchos me ponen, por ejemplo, en redes sociales, y esto tiene que ver con quienes aplauden mucho al oficialismo actual,
Y me dicen, sí, pero es que entonces, ¿por qué no aplaude el tema específico del discurso actual, de la no injerencia? Yo voy a aplaudir la no injerencia aquí en China, en Japón, en cualquier lugar del universo. Pero la injerencia coherente, la injerencia como un fenómeno continuado y como una decisión estadista de largo plazo, no a discreción, no que con este sí, con este no, ahí sí tengo mis diferencias. Entonces la injerencia, al fin y al cabo, en nuestros países ha pesado mucho. Muchos de los presidentes en América Latina han sido colocados desde Estados Unidos. Estamos viendo lo que sucedió en Haití, ¿verdad? En Haití, que también hay personajes implicados que habría que escudriñar un poquito más. O sea, se habla de que eran marines, se habla de que a saber desde dónde tienen ese proceso de contratación, y se habla de ayuda humanitaria, ¿verdad?, para Haití ahora desde el país del norte. Entonces, un poco enlazándolo, un poco con el tema de el bloqueo y toda la campaña que no acaba de empezar. La campaña ya viene hace unos meses y lo hemos estado viendo con artistas que se han dado a la tarea, digamos, de generar una contrapropuesta en función de este mundo más abierto que tenemos con redes sociales, etcétera. Entonces lo que encontramos es todo un proceso en el que se han involucrado estas personas desde afuera queriendo incidir en el proceso interno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que realmente saber dimensionar. ¿Hasta qué punto es una decisión soberana? ¿Hasta qué punto es una decisión del pueblo? ¿Y hasta qué punto es el nivel de exigencia del pueblo sobre qué tipo de problemáticas? Si es el tema de la alimentación, entonces es la alimentación. Si es las vacunas, entonces las vacunas. Si es el apagón, entonces el apagón. O sea, el tema de Cuba, como decías anteriormente, tiene que ver con cómo gestiona su economía. Ese es el centro del universo, cómo gestiona su economía, y es economía para la gente. El tema del apagón viene precisamente por el tema de cómo repartes lo que tienes, y si además lo que tienes no es suficiente y te cierran las fronteras para que tú no puedas comerciar con lo que no tienes, entonces definitivamente ponen un panorama delicado Sí, es una realidad que el mismo pueblo cubano va a hacer reflexión en el sentido de lo que está diciendo, y que las autoridades pues deben prestar atentas a esto. Yo quería también aportar algo respecto, si bien a que no se puede separar esta realidad histórica y actual de lo que se vive en Cuba respecto al bloqueo, o por lo menos a las condiciones que se generan. Por un lado, vimos que en la gestión de Barack Obama se dio un poco más de apertura. No se levantó el bloqueo, pero sí se dieron aperturas con ciertas situaciones que mejoraron enormemente la economía, que mejoraron enormemente las relaciones entre las familias cubanas extranjeras con los propios cubanos. Entonces, creo que después de mucho tiempo, después de estos 60 años, fue como que la escala más alta que se pudo valorar dentro de la economía cubana. Después viene con la gestión Trump, en donde hay 243 medidas que en realidad vuelven a bloquear un poco ese desarrollo que se vive. Aparte, la situación que dijimos del COVID, que enormemente también impactó este proceso. Ahora, con la gestión Biden, ¿sí?, desde hace 2 semanas también se dijo, no se dijo claramente, pero se ha dicho, bueno, vamos a volver a revisar. Entonces, hay un nuevo llamado o una nueva alerta para valorar esta nueva revalorización de las medidas que se tienen, que si bien no creo que se haga el levantamiento de todo este sistema, pero de este bloqueo, pero que sí, por lo menos puede nuevamente aliviar a que la situación económica. Esto, si las mismas autoridades cubanas también lo hacen, porque es una realidad. Deben abrirse a la nueva realidad que se vive en Cuba por su sistema, pero también a los nuevos entornos que se viven en él. Bueno, veamos un poco las reacciones. El FMLN calificó de maniobra esta protesta en Cuba y culpó a los Estados Unidos, y en términos muy concretos, parte de su representación legislativa ayer en otro medio de comunicación dijo
bueno, hay que dejar que Cuba resuelva sus problemas y no estar metiendo las manos. Creo que un poco como comenzábamos este programa, ¿verdad? A Cuba hay que comprenderla, así como cada país tiene derecho a solicitar su espacio, su soberanía, sus espacios de diálogo, etcétera. Cuba no es la excepción. Acá, en lo único que difiero es que no es solo una maniobra de protestas de culpa de Estados Unidos. Es un bloque importante que tiene que ver con esto porque no lo podemos, o sea, no se puede sacar del análisis. Tiene mucho que ver, es poder. El poder y la geopolítica cuentan muchísimo y a veces creemos que el poder es llevarnos bien todos. No, el poder es audaz, el poder es bárbaro, el poder es, o sea, acaba con lo que encuentra. Esto o muerte, como los famosos enunciados, patria o muerte o no sé qué, son esos los enunciados, igual desde la perspectiva de la geopolítica de grandes imperios. ¿Y tú crees que Nicaragua tiene características muy similares con todo lo que está ocurriendo hoy, previo a los procesos de elección que con Cuba? En noviembre? Sí. No. Digo No. por el hecho, digo para comenzar a instaurar un sistema que también restringe, bueno, para nadie es un secreto saber que los opositores y los candidatos opositores, la mayoría están presos. O sea, son características que distinguen, aunque a lo mejor sean diferentes. La pregunta para ustedes. Aquí sí tengo una lectura muy particular. Nicaragua y Cuba son muy distintas. Sí. El Salvador y Cuba son súper distintos. No son iguales aún con sus decisiones de ser soberanos, no ser soberanos, de pelearte con el imperio, de estar con el imperio. Son procesos totalmente distintos. En Nicaragua, de alguna forma lo que ha sucedido es que todo el ideario que dio forma a una revolución en 1979, ahora de alguna forma se ha ido transformando en un espacio en el que también un alto porcentaje de la población está manifestando transformaciones y cambios. Una parte, que nadie dice que no, porque esto es una lucha de poder, eso al fin y al cabo esto es. Una parte viene, por supuesto, subsidiada, financiada por precisamente instituciones de Estados Unidos y tienen la intención específica de derrocar el gobierno en particular. Entonces el poder responde con lo que tiene. Eso no significa que la población está en perfectas condiciones, al contrario, la población está en medio de esa lucha de poderes. Ese es el problema. Y en medio de esa lucha de poderes hay represión, tanto de un lado como del otro. Entonces ahí es donde queda en medio un país cuando no logra generar ese mecanismo de diálogo. Creo que los autoritarismos de izquierdas, de derechas, sin ideología, ¿verdad? Los autoritarismos en general lo que hacen es abrir la brecha específica para contener el poder. Pero este autoritarismo también muchas veces es respuesta hacia un ejercicio de geopolítica muy, muy marcado que ha tenido el continente. Es decir, países que han empezado a decidir no más injerencia, voy a decidir sobre los recursos naturales, ¿verdad? Que ese es el centro de todo, ese es el centro de todo. Y alrededor de esto han tenido sus procesos democráticos de elección, entre otras. Entonces, lo que hemos visto es la configuración de este tipo de gobiernos en donde a veces se quieren perpetuar en el poder con mecanismos poco democráticos. Yo también tengo una lectura diferente en ese sentido, en que son realidades totalmente diferentes, que se vive tanto en Cuba como en Nicaragua, o también en todos los países de la región, porque también Guatemala, Honduras tienen su propio sistema. Lo único que la forma de vida social no es tan igual como lo que se está viviendo ahora. Pero algo muy particular que sí logro unir en esta lectura es que no hay una transformación propia de la visión del sistema social de lo que se vive sobre todo en estos países, tanto en Cuba como en Nicaragua. Como que el mandato y el poder se quedó con la visión tradicional y no se han adaptado, y no estoy diciendo a una nueva economía, porque tampoco es ver eso, ¿no? Adaptado a nuevas necesidades, a nuevas transformaciones que las mismas sociedades se requieren. Y en este caso en Nicaragua con los Ortega, en este caso cuando se ve que están amenazados por esas protestas, entonces viene esa parte de querer concentrar el poder. Y esta concentración de poder va a tener su resultado en dos cosas, que es en la represión y en la violencia,
que es ahí donde se va generando este tipo de manifestaciones y efectos. Y desgaste. Sí, perdón. Y desgaste también de los mismos procesos. Sí. Ahí es donde hay que abrir y escuchar, ver cuál es el cambio necesario. Cuba, por ejemplo, tiene una habilidad impresionante para adaptarse. Iba cubanos justo tienen esa habilidad. a preguntar y a cerrar este ciclo de análisis, porque quiero hablar también de la realidad nacional y específicamente de lo más reciente, que el día de ayer y que para este día se espera la aprobación de una segunda comisión, la juramentación de una segunda comisión para investigar ciertos desvíos de fondos públicos, ¿verdad?, para ONGs y en este caso también para exfuncionarios, como el caso de los sobresueldos. Antes, para cerrar este ciclo, realmente, ¿cuáles son, digamos, la expectativa? ¿En qué va a quedar este capítulo? Porque no lo sabemos. Cuba ha sabido o esconder o apagar, no sé, no soy quien para poder, pero al final eso es lo que puede pasar. Sí, ya no hay información. Sí, hoy por hoy no hay información. Eso también es un elemento que debe de considerarse en función de cómo está también Cuba proyectando hacia afuera su propio proceso. Entonces, estos son los elementos que deberán de considerar a efecto de las próximas decisiones que vienen para Cuba. Yo en ese caso también creo que Cuba ya es mayor, y cuando hablo de mayor, lo digo en el sentido de su cultura política en general. Entonces va a saber resolver estas situaciones de manera interna. Y lo que sí valoro también, sobre todo para la población en general, que hay que tomar en cuenta los dos lados, que si bien puede haber información, pero que tanto esa información que se presenta desinforma. Entonces y lastimosamente en el mismo sistema no genera una información más avanzada para conocer la realidad. Pero creo que es un buen momento para que las autoridades cubanas también sientan esa apertura nuevamente, que la tiene que haber, para que puedan solucionar desde ahí, a través de la escucha de la población, la solución a sus problemas, como lo han hecho en ocasiones anteriores. Cualquiera, lo que se puede esperar es una flexibilización también. Sí. Veremos qué se decide. Sí, si puede eso es lo ser ideal. también. Ok, vamos a la pausa. No le pongas límite a tu motor, ponle Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos entonces a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta el sector de Carretera Los Chorros para que usted vea cómo está este carril segregado y sobre todo también la fluidez vehicular que tenemos en esta zona para el ingreso al sector de Santa Tecla. Póngale atención a usted si va a transitar por esta zona y tome en consideración también los tiempos para no llegar atrasado a su compromiso, porque no le ponga límites a su motor, ponle Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Este es el reporte de tráfico gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. En unos minutos también nos va a acompañar en la segunda parte del programa el ministro de Salud, Francisco Alaví, con quien vamos a hablar precisamente sobre este incremento que hemos tenido de casos de COVID en el país y la importancia que tiene precisamente de acatar las recomendaciones y todos aquellos protocolos necesarios para evitar que esta tendencia así ocurra. Solo cerrar un poco el ciclo también de Cuba bajo ese componente que decían del tema de las vacunas, que puede ser un componente también de la pandemia, cuyo impacto lo ha tenido desde la lectura que ustedes han hecho. Claro, bueno, en primer lugar rescatar que es el único país latinoamericano que ha logrado colocar diferentes candidatos vacunales y sobre los cuales ya tiene efectividad 3. Abdala 1, Abdala 2 y el otro, no recuerdo cuál es el otro, pero se me ha ido ahorita, pero son 3 candidatos vacunales los que ahora sí ya tienen un porcentaje importante. En ese sentido, creo que al ser el único país latinoamericano, aún con todo y el bloqueo, coloca el estándar de vida en aspectos sociales de Cuba todavía en donde se debe de colocar. Es decir, eso hay que decirlo abiertamente y hay que remacharlo en función de realmente reconocer los avances que ha podido tener esta sociedad en su conjunto.
Aún en la caída del bloque socialista, cuando la Unión Soviética generaba todo un ejercicio, en aquel entonces Unión Soviética generaba todo el ejercicio de apoyo económico para la isla. Bueno, y hoy hasta Venezuela, creo. Y ahora Venezuela, pero Venezuela tiene sus crisis también actualmente. Entonces, toda esta configuración mundial es la que ha venido también jugando su papel. Sí, eso me lo decía el productor hace unos minutos. Jorge León me decía, recordemos que sus grandes patrocinadores ahora no le están ayudando. Apoyando, ¿no? sí. Y eso es un llamado que se ha hecho para que aquellos que se consideraban como amigos de Cuba, pues vuelvan otra vez a apoyarles y alimentarles, dado que esta situación. Yo sí quiero destacar algo, para poner en contexto, tal vez, para algunas personas que tienden a valorar o que han percibido que una de las razones por las cuales se han dado estas protestas del fin de semana es el tema de vacunas. Y lo mencionaba fuera de cámaras, de que según los datos oficiales de los organismos internacionales, Cuba está en la posición 15 de 31 a nivel de América Latina en cuanto a vacunación. De una población de 7 millones de habitantes promedio, se han vacunado 3 millones de personas. Pero de esos 3 millones, solo cerca de 1.7 millones son los que han recibido las 2 vacunas, o por lo menos han generado eso. Entonces, creo que la dinámica está en que por las mismas características de valorar a Cuba como uno de los países de América Latina más avanzados, o del mundo, no solo América Latina, sino del mundo, más avanzado a nivel de medicina, es que se ve lento ese proceso, pero que se va haciendo, sobre todo arriba de países como Brasil, Argentina, Paraguay, etcétera. Entonces, que tienen este otro sistema, o aún, bueno, en promedio es el 15.3% de la población que ha sido vacunada en Cuba. Y a nivel promedio en América Latina es el 12% por ahí. Entonces todavía está un poquito más arriba de la media. Y quizás no quiero dejar afuera un elemento importante que hay que prestarle mucha atención. Y es que debido a este factor de las vacunas, que es un elemento sobre lo que se fundamenta la protesta, es que se han hecho llamados a intervención humanitaria. El término intervención humanitaria, pero sabemos qué significa una intervención humanitaria. No va relacionada al área médica. No. A tenerla, sino que sabemos que en el fondo es una intervención mucho más militar. Exactamente. Entonces también ese elemento hay que prestarle atención. Pues no puedo desaprovechar esta oportunidad para hablar de este tema de la Asamblea Legislativa, regresando ya a nuestro país, a lo doméstico. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con relación a este tema? Con relación a la Asamblea Legislativa. A las comisiones especiales para investigar desvío de fondos ONG, y ahora el tema de sobresueldo, que entiendo para este día ya quedó conformada y va a quedar juramentada, ¿no? Claro, es que eso es lo interesante. Mira, países de América Latina lo que tienen al fin y al cabo es una secuencia de gobiernos que, al no tener un proceso o una mira común, lo que sucede es que muchos de los gobiernos que van saliendo condenan a los anteriores. Entonces tenemos prácticamente una politización de lo judicial o una judicialización de lo político, ¿verdad? Entonces eso no quita los grandes actos de corrupción que han existido. Eso no quita, por supuesto, que es necesario sentarse en este país y empezar a hablar de los sobresueldos. Pero empezar a hablar de los sobresueldos nos lleva además no solo a acusar al anterior, sino que generar el andamiaje que necesita este país para poder responder realmente a las necesidades de su propio país y dejar de responder a las necesidades personales que políticos y políticas lo han venido haciendo en los años anteriores. Así, la judicialización dejaría de ser un elemento no político, sino que propio de la construcción de una sociedad. Está bien, averigüemos, es necesario averiguar, pero ¿qué tanto de politización también puede haber en función de la creación de estas comisiones? ¿Y qué tanto también estamos cuidando que de aquí en adelante no suceda más? Porque ahora sucede que no hay sobresueldos, pero hay puestos ad honorem
Hay puestos ad honorem con, digamos, un importante rango de salario que permite ejercer dos funciones, si se quiere, pero el rango de salario ahora se ha reconocido mucho más alto. Esos problemas estructurales son los que debe mirar El Salvador, no solo para atrás. Atrás está bien, hay que decirlo, hay que señalarlo y hay que responder en función de ello. Pero también en la actualidad y para adelante. ¿Cómo cuidas en la actualidad que esto no se convierta en eso que criticas? Yo coincido que nuestra realidad, y no es la realidad actual de este tipo de gobierno o este tipo de gestión legislativa, se esté generando eso como nuevo. No, eso se viene dando desde cada llegada de un nuevo partido al gobierno, que empieza a tomar de referencia al anterior, a sacarle los trapos al sol al anterior, y no hay una autorreflexión de lo que se hace de la actualidad o lo que se ha hecho en gestiones anteriores aún del mismo gobierno. Entonces se vuelve como una rueda de caballitos en el sentido de que voy recorriendo y voy tratando de investigar a los anteriores, pero ¿qué condiciones estoy poniendo yo en la actualidad para ver que eso no pase? O por lo menos para clarificar que eso pase. A mí me parece bien, me parece saludable, me parece aún correcto de que se hagan este tipo de investigaciones desde las pruebas, porque tampoco se puede hacer alguna mención solo porque es mi rival político, sino que hay que evidenciar. Si hay pruebas, qué bueno que se saquen y qué bueno que se judicialice este proceso, sí, de poderlo hacer, para que en realidad dejemos de romper con ese tipo de política de vivencia o de aprovechamiento de los recursos del Estado, y que eso que muchas veces aquellas personas que llegan a un puesto a nivel del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, se aprovechan de esos recursos y que la población no lo pueda percibir. Está muy bien, pero el punto es también qué estamos haciendo con los casos de ahora, con los que se mencionan. O sea, ¿hay alguna respuesta a esto? ¿O qué se ha dicho? Por lo menos a nivel de desmentir o no. Si hay, bueno, qué bien, que se diga qué se va a proceder a hacer. Pero si no lo hay, también que se diga o que se argumente cómo se está. Pero el hecho de estar en silencio también dice mucho. Entonces, esa situación de poder estudiar o de poder investigar lo pasado, muy bien. Pero también que se dice el presente, y más que se dice el presente también, qué condiciones se van a poner para que eso no se repita en nuestros entornos. Bueno, hay muchos elementos que también encajan bajo esa lógica de buscar cómo cerrar esos portillos al tema de lo que no es transparente, por no decirlo, para ser tajante, el tema de la corrupción. Porque de alguna manera en el pasado hemos escuchado en el debate que el tema de los sobresueldos partían de lo que eran las partidas secretas, y que esas de alguna manera estaban vigentes a partir de no ser las reformas que se hicieron después para hacer ese cambio. Exactamente, legal. y además fue un problema que toda la vida tuvimos en torno a esta partida secreta por la falta de transparencia de nuestros mismos dineros, del mismo presupuesto del Estado en función de cómo tuvo que intervenir la Sala de lo Constitucional incluso para poder de alguna manera corregir. Así es, con una sentencia. Entonces, el punto en es... la cual les dijo, perdón, y esto para aclararlo, en la cual le dijo al Ejecutivo no es correcto estar trasladando, ¿verdad? Reorientando fondos para la partida secreta. Exactamente, y además que tiene mucho que ver con cómo está conformada la construcción, la gestión pública en el país. O sea, si utilizamos el fondo privado que se utilizaba anteriormente para tratar de compensar el salario de un ministro o ministra, entonces realmente lo que hay que revisar es la gestión pública, cómo se está diseñando el ejercicio de gestión pública, cuánto es el salario que va a devengar qué funcionario en relación con las atribuciones que tiene, entre otras. Pero hay que revisar todo eso, y es lo que en El Salvador ha sucedido poco, porque mi amigo es el que se contrata para asesor, y porque el más leal de los míos es el que va a ser el ministro ahora a la par. Es un tema específico, muy específico en torno a las relaciones de poder. Y eso, como dijimos en el bloque anterior, no solo sucede en geopolítica, sino que también a nivel nacional. La construcción del poder
es paulatina. Hay que comprender también qué es lo que está sucediendo en El Salvador en esa construcción de poder y hasta dónde se va a llegar y hasta qué tanto se van a eliminar vicios de una construcción de poder anterior que tenía a otros actores o que mismos actores puede que estén alimentando a la gestión actual y que definitivamente se sigan colando un montón de Porque se inició con el tema de la comisión para investigar la utilización de fondos de las partidas legislativas de presupuesto para ONGs, que se hablaban incluso creo que de 300 millones de dólares. Lo que pasa es que... Comencemos por ahí. Pero... Sí, lo que pasa es que se ha configurado mucho en el pensamiento ciudadano de que corrupción únicamente es cuando un gestor o un personaje público pues hace mal uso de los fondos del Estado. Ahí, o sea, hace beneficio de eso. Pero hay otras formas dentro de estos procesos de corrupción o de forma de hacer política que también, aparentemente siendo legal, puede ser. Desde un simple capricho de un funcionario, y no estoy hablando solo de altos funcionarios de cualquiera de los tres órganos, sino de un director de una unidad de gobierno que diga, no, es que yo quiero esta última máquina de este estilo y que tal vez no responde a la función de lo que está, hasta licitaciones que ya están pues acordadas, hasta contrataciones de proyectos o de situaciones de las que se van a generar con alguien más que aparentemente pueden ser legal, pero que dentro de esa forma se ha hecho este tipo de conocimiento. Entonces, habría que ver que estos procesos de corrupción no únicamente es malversación de fondos por parte de un funcionario, sino que también se llegan a la parte de gastos en función de cómo se da. Y creo que ese es un punto fuerte que no se ha tratado de gestionar porque responden pues a intereses particulares. En medio de toda esta discusión está entonces, bueno, si no han funcionado aquellas instituciones que paralelo a las administraciones públicas existen como o tienen la responsabilidad de ser contraloras. Exacto. ¿Qué ha pasado? Porque entiendo que también hay una iniciativa, si no me equivoco, para poder hacer reforma o cambiar el Instituto de Acceso a la Información Pública. En el caso muy específico de la Corte de Cuentas, hay una iniciativa, por ahí he escuchado, de poder crear un ente paralelo, ¿verdad? O sea, es que ese es el punto de la dimensión de construcción de Estado. Hemos tenido en América Latina y en El Salvador también de forma particular estados capturados. Estados capturados implican de alguna forma en algún momento por dictaduras militares, en otros momentos por élites económicas específicas, que ya conocemos mucho sobre eso, en otros momentos las élites alrededor de estos cuerpos militares o de otras figuras, entre otras, y ahora de alguna forma no es que esté pasando algo distinto, se está conformando un Estado a la medida de un ejercicio que permita, valga la redundancia, toda la potestad del poder posible. Una democracia, y por eso es que yo hacía mucho énfasis hace algunos meses y la gente me decía, pero ¿cómo es posible que se diga que esto es un híbrido, si esto ya es una dictadura? No, a ver, precisamente para hablar de dictadura debemos de comprender el tránsito entre democracia y dictadura como una línea, no recta, sí, ¿verdad? Sino que también tiene... No es algo que surge de la noche a la mañana. No es algo que surge de la noche a la mañana, sino que necesita nutrirse, trabajarse. Y uno de los elementos fundamentales de este régimen político, que es democracia, tiene que ver precisamente con el control que tienen las instituciones, unas entre otras. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y todas las que éstas conforman subsidiariamente para poder controlarse entre sí. ¿Qué es lo que sucede? Que si lo que tuvimos en los últimos 30 años es una configuración partidaria, que así lo dio también la Constitución de la República de 1983, que tuvo una injerencia potente también de Estados Unidos y que generó también todo este ejercicio de creación en función de los intereses en particular, ¿verdad? Entonces lo que encontramos es que esta lógica de poder entre partidos políticos es lo que se agotó. Es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque empezaron a replicar los mismos vicios de las élites. Fueron élites, pero con una lectura partidaria de partido político, ¿verdad? Ok, voy a hacer una pausa, me dicen todavía en lo que se incorpora entonces el ministro, porque vamos a abordar el tema de
del incremento de los casos de COVID con él en la segunda parte. Voy a hacer una pausa y regreso porque tengo compromisos y todavía para ir cerrando un poco este tema. Y otro que quiero aprovechar, conversarlo con ustedes, que es el tema del agua, que creo que contigo lo hemos conversado, que es otro de los elementos que también merecen ser atendidos y cómo están siendo atendidos hoy en día como tal. Vamos a la pausa y regresamos con más. Entonces, ¿me dicen que sí? Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Voy a aprovechar estos 2 minutos para cerrar este ciclo de trabajo en la Asamblea Legislativa y conocer desde la perspectiva de ustedes la discusión que tiene este otro elemento importante, que es precisamente la comisión encargada para elaborar el proyecto de ley y la aprobación que sería de una ley de agua. A ver. Claro, mira, el tema del agua tiene muchísimos años en agenda nacional y es un tema que definitivamente despierta intereses privados y societales también. O sea, la sociedad en su conjunto dependemos del líquido, ¿no? En este sentido, sí es muy importante reconocer todos aquellos esfuerzos realizados durante todos estos años que no pudo materializarse en un ejercicio de votación en la Asamblea Legislativa. Como decíamos anteriormente, al pueblo hay que escucharlo, a los sectores de la población hay que escucharlos. Hay ahorita un anteproyecto de ley discutiéndose en la Asamblea Legislativa que habla de 15 años de posibilidad de concesionar. Hay que escuchar a expertos, hay que escuchar a sociedades, hay que escuchar a espacios organizativos que han venido trabajando en la temática desde los diferentes enfoques que necesita ya este país por el tema del cambio climático y por el tema de cuencas. Hay que abrir también la puerta. No, el mundo entero nos está diciendo, en diferentes ejemplos, hay que escuchar a la población. Okay. Este tesis este día. El tema del agua debe ser prioritario. O sea, de hecho ya quedamos con más de 10, 15 años de esa deuda con la población y creo que lo importante acá es que la misma comisión se abra a escuchar al sector. O sea, no se puede votar aquellos esfuerzos que se vinieron trabajando con anticipación. Y cuando hablo de estos esfuerzos que venían de organizaciones que en realidad están interesadas para que este sea un bien para la población. Entonces, el compromiso debe ser ese. Primero, actuar de forma rápida porque ya no se puede esperar. Cuánta crisis hay en estos momentos de agua y las protestas vienen a raíz de eso. Y lo segundo, hay que abrirse a los sectores que en realidad pueden proponer algo y que sea algo en función del beneficio de la población. Les agradezco mucho el que me hayan acompañado esta mañana para poder actualizar desde la perspectiva y opinión de ustedes estos temas que sin duda alguna van a requerir mayor tratamiento para los próximos días. Gracias, Naira, por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Gracias también Saludos, a ti, gracias, te agradezco muchísimo, Juan. Vámonos a la pausa y cuando regresemos con el ministro vamos a hablar acerca de este plan, esta iniciativa del gobierno de aplicar el tamizaje metabólico neonatal a escala nacional. Un tema muy interesante, como también qué está pasando, por qué se nos están disparando casos de COVID, en qué estamos fallando como población, qué está fallando en sí. Ese es el tema que vamos a tener en cuestión de minutos. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por continuar con nuestra programación. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al ministro de Salud, Francisco Alaví. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y buenos días a la población salvadoreña. Es un placer poder estar acá y seguirle informando sobre las situaciones de la pandemia y de la salud pública en el país. Siempre he utilizado una palabra, gracias por venir y ponernos al día de lo que está pasando. Y cuando digo utilizando esa frase de ponernos al día, es por algunas inquietudes y preocupación a raíz de algunas informaciones, incluso de declaraciones que hemos escuchado de usted, en la que se conocen que hemos tenido disparos de casos de COVID, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Evidentemente se ha observado un incremento en la cantidad de pruebas positivas que se están realizando día con día en el tamizaje comunitario y estamos observando cómo
incrementamos a 238 casos por día, y esto es muy importante porque si nosotros tenemos un incremento en la curva epidemiológica, la cantidad de casos confirmados, pues también sabemos que eventualmente van a llegar a incrementarse la cantidad de pacientes que requieren algún tratamiento intrahospitalario, como lo son precisamente los pacientes que están ingresados en las diferentes áreas. Sabemos que el 80% de los pacientes son asintomáticos, pero también sabemos que hay un 20% que requiere tratamiento. Si se aumenta la cantidad de casos positivos por día, sabemos que ese 20% va a incrementar. En este momento la capacidad hospitalaria tiene la suficiente robustez para poder atender los casos, pero evidentemente lo ideal o lo que busca todo el sistema de salud es disminuir la cantidad de casos, porque eso tiene correlación con una disminución de la cantidad de pacientes que tienen complicaciones. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos observando que hay un incremento de casos? Y ustedes lo pueden ver en el día a día, y la población no me dejará mentir en el sentido de que hemos disminuido la guardia, hemos disminuido el cumplimiento de los protocolos. Ustedes anteriormente iban a un lugar donde se realizaba cualquier actividad, puede ser un sitio de un comercio, un sitio, un restaurante, una ferretería, un lugar donde el día a día se desempeña. Hemos observado cómo ha disminuido el cumplimiento desde el sitio del ingreso. Antes nosotros teníamos una persona que estaba verificándole la temperatura, que estaba verificando de tomar el alcohol gel. Hoy estamos observando que prácticamente ya el cumplimiento, si bien es cierto, en algunos lugares se cumple, en otros ha disminuido esa intensidad o esa frecuencia con la que se realizaba. Entonces esto, en combinación con ciertos grupos poblacionales que de alguna manera han disminuido la normativa, el lavarse las manos, el utilizar una mascarilla, esto va generando que existan incrementos en todo el territorio, y esto evidentemente puede llevar al país a que esté en una situación difícil por el tema del COVID-19. ¿Estaríamos considerando que estamos viviendo una tercera ola de casos en el país? Es un tema de definición importante. Cuando nosotros nos referimos a una ola, estamos hablando de que hay un incremento de casos, estamos hablando que es una situación que de no controlarse podría llegar a tener un repunte mayor que la primera afectación. En la pandemia es bien interesante el hablar de olas. ¿Por qué razón? Porque nunca llegamos a tener 0 casos, o por lo menos en el territorio no se ha logrado llegar a 0 casos. Y ese es un dato importante que debemos tener. Tuvimos 449 casos en ocasiones anteriores, el año pasado, que fue nuestro punto más alto, y ahora estamos llegando a 238 casos. De los 125 a 170 que teníamos de margen como, digamos, una relativa estabilidad, hoy estamos superando esos 200 casos, lo cual evidentemente podría llegar a incrementarse a tal punto de que la afectación que se vive en este momento pueda ser mayor a la que en algún momento se tuvo como cúspide de la mayor cantidad de casos que el país había tenido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues no debemos de bajar la guardia. El gobierno, a través del Ministerio de Salud y a través de todo el equipo que se ha conformado, donde el principal actor es la población salvadoreña, tenemos más de 1 año y medio luchando contra esta enfermedad, más de 1 año y medio trabajando para poder hacer todo lo necesario y de poder tener en el territorio incluso aquello que va a ponerle fin. El medicamento, por así decirlo, que no es un medicamento, sino que un biológico que da prevención a través de generar defensas, y no es posible que, siendo uno de los quizás únicos 4 países en la región de América Latina que tiene aperturados todos los grupos etarios, la población no asista a vacunarse. La estrategia que va a ponerle probablemente fin a esas complicaciones de esta enfermedad es la vacunación. Todos los salvadoreños tienen la capacidad o la facilidad, de poder asistir a agendar una cita. En menos de 3 días le dan la cita y usted puede vacunarse. Ok, ya vamos a hablar de ese tema. Ministro, ¿podemos llegar a ser más estrictos y poner una restricción más fuerte en centros comerciales, estadios llenos, etcétera? Evidentemente cada día que incrementa la cantidad de casos y los indicadores de la salud, que no solo son la cantidad de casos confirmados que ustedes pueden observar en la gráfica, sino que el uso de camas hospitalarias y otros factores, pues va siendo necesario el poder implementar medidas que vayan a tomar el control o que vayan a disminuir esta cantidad de casos. Es una responsabilidad, por supuesto, del ente rector de la salud, del Ministerio de Salud, pero también es una responsabilidad que tenemos todos los salvadoreños para disminuir esos efectos negativos. Y precisamente por eso, este día vamos a presentarnos
a la Asamblea Legislativa a presentar una iniciativa de ley muy importante para el manejo de esta pandemia en el país. ¿Se puede llegar a prohibir porque demasiadas actividades sociales, las alcaldías están llevando a cabo fiestas patronales, por ejemplo? Totalmente, yo creo que es muy importante el entender que cuál es el principio fundamental en esta pandemia es que cada una de las personas que se pone en contacto con alguien que ha tenido la enfermedad o está desarrollando la enfermedad puede contagiarse. Entonces, todas aquellas actividades que generen aglomeraciones, pero aglomeraciones de números bastante altos, deben de controlarse o deben de alguna manera prohibirse por lo menos en 15 días, ¿no? Es correcto, prohibirse para que de esta manera no se genere esa diseminación o esa transmisión de persona a persona. ¿Qué iniciativa va a presentar ahora, ministro? Eso es lo que vamos a mencionar, pues les pedimos que estén pendientes. Deme la primicia. No, tenemos que estar pendientes, es muy importante, eso es información de interés para todo el país, pero recordémonos que siempre vamos a buscar hacer lo humanamente posible porque el país vaya saliendo adelante de esta pandemia y también en un equilibrio en el cual no se vean afectados ciertos factores que de alguna manera el país ha ido recuperando. Ganando, porque sería demasiado contradictorio entrar en esa fase y esa es una responsabilidad, diría yo, que le corresponde a cada persona. El hecho de que tenemos ya un nivel de vacunación poblacional a entrar de nuevo en este. ¿De qué nos ha servido todo eso? Decía alguien acá, mira, la gente piensa, Ernesto, que la vacuna, dice Aguiar Armando, dice, la gente piensa que la vacuna los protege, los no vacunados deben cuidarse más. O sea, pero ahorita estamos ya con los jóvenes de 18 años, ¿no? Sí, es correcto. Hemos observado que de alguna manera las personas que se vacunan dejan de cumplir los protocolos. Y lo más difícil es que dejan de cumplir los protocolos sin completar el esquema de vacunación. Entonces, no solo se ponen en riesgo ellos, sino que ponen en riesgo a las demás personas. ¿Por qué es tan importante que una persona no deje de cumplir el protocolo de bioseguridad? Primero, porque las vacunas no se pone la dosis completa en un día, sino que lleva un proceso. Entonces, si usted no se cuida, puede ser que el efecto que le genere una dosis no sea el suficiente para protegerlo, ¿verdad? Eso como primer punto. Y segundo, y muy importante, y es que si bien es cierto, una persona ya vacunada tiene una protección ante la enfermedad grave o una letalidad, eso no quiere decir que no pueda transmitir la enfermedad. Y transmitiendo la enfermedad puede poner en riesgo a una persona cercana que no ha recibido la vacuna. O sea, ¿se puede contagiar nuevamente uno? Sí, se puede contagiar. Y esto es muy importante aclararlo, porque lo que previene en el 100% o en un margen muy alto es la enfermedad grave y la letalidad, más no la transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si una persona está utilizando la vacuna, se ha colocado la vacuna, ¿verdad? Y no cumple las medidas de bioseguridad, él puede adquirir nuevamente la enfermedad. Evidentemente no va a tener una complicación, pero sí puede ser un vehículo transmisor para que otra persona que no se ha vacunado pueda enfermarse y de esta manera pueda tener una complicación grave de la enfermedad o incluso una letalidad. Y a eso sumémosle que el grupo poblacional vulnerable, estamos observando una característica que de verdad me asombra, y es que el día a día de los pacientes que tenemos letalidades que reportamos, estamos observando que la mayor parte, casi el 99.9% de estas personas son de grupos vulnerables que se aperturaron hace ya varias semanas atrás, incluso meses, y no han recibido la vacuna, pero no la han recibido porque no porque no haya oportunidad, no la han recibido porque no han decidido irse a vacunar. Entonces, si usted se da cuenta, el dejar de cumplir los protocolos de bioseguridad, aún usted teniendo la vacuna, puede ser un desencadenante para que alguna persona que ha decidido voluntariamente no aplicarse la vacuna pueda contagiarse de la enfermedad y terminar en el hospital o incluso tener una enfermedad grave con letalidad. ¿Las UCI están full? Estamos teniendo, pues, evidentemente un mayor número de ingresos hospitalarios en el Hospital El Salvador. Tenemos capacidad para poder seguir atendiendo. Yo he mencionado cómo hemos tenido entre 300 y 400 casos. Estamos manejando entre 400, 450 casos. Estamos incrementando el borde. Definitivamente hay mayor cantidad de pacientes. Los pacientes hay de todos tipos de severidad en la enfermedad, tanto pacientes moderados, severos, pacientes que están en cuidados intensivos, pero que requieren el uso de oxígeno suplementario, y lo cual en esta situación de COVID es muy importante, porque de no tener el oxígeno el paciente puede complicarse. Y también estamos observando
la llegada de pacientes que tienen, digamos, de alguna manera varios días de estar enfermos y que llegan en un momento en el cual ya la respiración se les hace difícil, lo cual evidentemente nos acorta la posibilidad de resultados positivos que puede tener el tratamiento médico. Ahora, yo le pido nuevamente a la población, insisto rotundamente, existe una infinidad de puntos de vacunación, bueno, una cantidad alta de puntos de vacunación y de mecanismos para que usted pueda agendar su cita y recibir su vacuna. Es muy importante que dejemos de lado ese pensamiento de que porque en este momento todavía yo no me he enfermado de COVID y tengo 50 años, no me voy a colocar la vacuna porque soy inmune. Este tipo de comentarios no son positivos y al contrario, esto puede ponerlo en riesgo a usted y a su familia. Debemos recibir la vacunación, hay disposición, hay países que están dando todo por poder tener la cantidad de biológicos o por poder tener esa facilidad. Como repito, somos uno de los 4 países quizás en toda América Latina que tiene aperturado todos los grupos etarios con los cuales usted puede agendar prácticamente una cita y en menos de 3 o 4 días está recibiendo esa vacuna que es tan importante, ¿verdad? Además, se ha hecho todo un esfuerzo por parte del personal de primera línea, trabajando de lunes a lunes, sin tomar fines de semana, aperturando el call center, llevando el kit de medicamentos, haciendo las infraestructuras adecuadas para que usted pueda asistir a los hospitales, creando el Hospital El Salvador, dando los tratamientos médicos y farmacológicos de vanguardia. Utilizamos medicamentos que prácticamente ahorita están recibiendo el aval y El Salvador los está ocupando desde hace un año. Hay a disposición Remdesivir, Tocilizumab, plasma convaleciente, vacunas Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, una infinidad de estrategias que nos han permitido estar en una situación favorable y que no debemos de dejar de cumplir o aprovechar. Ministro, aquí me están haciendo una pregunta y voy a aprovecharla porque son desde luego aquellas que andan ahí en el aire y son importantes que aprovechamos su presencia para que nos la aclare. Por ejemplo, y en el caso de los menores, estamos hablando de los 18 años, la edad menor ahorita en la que se ha entrado en este grupo etario para ser vacunado. ¿Se va a continuar con otros o cómo está esa situación? Sí, yo creo que es una pregunta válida, es una pregunta que pues toda la población quiere hacer. Hay grupos o hay familias que se preocupan, por supuesto, por sus hijos, por los menores y todo, pero también debemos comprender que en este momento lo más importante son el poder avanzar en estos grupos que se han venido aperturando recientemente. Bueno, el día de ayer iniciamos con la vacunación de 18 años. Entonces, darle la tranquilidad a la población que si existe una evidencia científica que respalde un tratamiento en el marco de la pandemia, El Salvador lo va a cumplir. Evidentemente nuestro principal objetivo es salvaguardar la vida y si eso significa que la evidencia científica diga que hay que realizar una vacunación en menores de 18 años, pues se va a hacer y que se cuenta con lo necesario y la planificación se ha tomado anticipada para poder tener la cantidad de biológico necesario para poder cumplir si esta recomendación fuera positiva. Ahí está la tabla de dónde venimos, ¿verdad? Es correcto. Y las coberturas que se tienen. Es correcto. Existen varias modalidades para poder acceder. Ustedes pueden ver, estamos de 18 años en adelante. Tenemos la página web www.vacunacioncovid19.gov.sb, el mensaje de texto a través del 6055-5555 y por supuesto también todos los promotores de salud que siguen haciendo todo el trabajo necesario para poder agendarle una cita si usted no tiene esa facilidad. Recordemos, la página web es totalmente gratuita, no le consume datos, el mensaje de texto también tiene una facilidad para que la población pueda agendar su cita y de esta manera estar protegidos. Ahora bien, estos grupos que están entre los 18 y los 60 años, de alguna manera son los grupos que tienen mayor posibilidad de desarrollar una complicación. Pero lo que me llama la atención es cómo, si bien es cierto, ya en este momento estamos aperturados con todos los grupos etarios, haya personas arriba de 50 años, haya personas arriba de 60 años que no han recibido la vacuna. Y esto se traduce en una complicación, una letalidad. Y qué duro es decirle a la familia, ¿verdad? O explicar en todo el grupo familiar que si bien es cierto, el padre que tiene 70 años, que vive con uno de los hijos, no ha recibido la vacuna y a la hora de una complicación severa, al resto de la familia, el tener que explicarle de decir no estaba vacunado. Cuando existen tantos mecanismos, cuando sabemos a nivel internacional que la vacuna lo previene, de verdad la población no debe descuidarse, esta enfermedad sigue en el territorio, el hecho de que usted no le haya dado a este momento no quiere decir que usted sea inmune, debemos cumplir todas las medidas y por supuesto ampliarnos esta estrategia tan importante que es la vacunación y eso está a simplemente agendar una cita. Ministro, voy a hacer una pausa, cuando regresemos coméntenos un poco porque también hay ciertas inquietudes con respecto a
el producto de la, digamos, de elaboración, el fabricante de la vacuna. Mucha información que desacredita una por no ser tan buena, por ejemplo en el caso de la Sinovac, que es la China, ¿no? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, ¿le parece? Porque hay muchas inquietudes. Gracias por estar con nosotros, 7:44 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, ministro. ¿Ha habido una campaña de desprestigio de las marcas de los productos o es que verdaderamente, de las vacunas, o es que verdaderamente una es más efectiva que la otra? Por ejemplo, hay quienes dicen de que la Sinovac o la China de alguna manera no es efectiva. Yo creo que debemos comprender que todas las vacunas tienen ese efecto de protección y que han tenido que cumplir requisitos para poderse formular y para poderse avalar los estudios en la fase 3. Y esos requisitos fundamentales era primero que tuvieran una eficacia arriba del 50%, que tuvieran mayores efectos positivos que los efectos adversos y que fueran costo beneficiosas accesibles para la población. Ahora bien, yo creo que también debemos comprender que esto es una situación a nivel internacional en la cual las farmacéuticas tienen pues un objetivo aparte de brindar vacunas a nivel internacional para la protección, tienen un objetivo de comercialización de estas vacunas. Son pocas las vacunas que no tienen ese objetivo de comercialización y una de las vacunas que no tiene ese objetivo es la AstraZeneca, porque surgió de una iniciativa para poder brindar el acceso, prácticamente cubren los costos. Ahora, ¿qué pasa? En ese objetivo de comercialización existe mucha especulación y existe mucho margen de interpretación o desinformación que generan ciertos sectores a nivel internacional. Y ahora yo les pongo un ejemplo, y quizás el ejemplo, y lo estaba buscando, pero no logré identificar esa imagen que quería mostrarles, y es como que si tuviéramos dos personas cayendo de un avión. Una tiene su paracaídas puesto y tiene un paracaídas en la mano, y la otra persona no tiene nada, y le muestra una solución a la caída, y precisamente esta persona está preguntando o está diciendo que si no tiene de otra marca. Entonces, definitivamente creo que es un tema que la población debe comprender. Esto no se trata de cuál marca sea, esto se trata de que usted reciba esa vacuna en el momento antes de tener un contagio, porque esto le va a prevenir a usted de una enfermedad grave, una letalidad a causa del COVID. Entonces, es muy importante el que ciertos sectores, y específicamente los relacionados a la salud, no brinden recomendaciones que puedan llegar después a responsabilizarlos por el tener que retrasarle una vacuna a una persona y que pueda esta persona tener una complicación o incluso una enfermedad. ¿Cuántas personas han retrasado su vacunación por estar esperando una marca de vacuna? ¿Cuántas personas han retrasado su vacunación por querer asistir a uno de los puntos donde supuestamente le generan la vacuna tal y cuando llega, como no es la vacuna tal, ya no se la colocan? ¿Cuántas personas se enfermaron sin poder recibir una vacuna por estar siguiendo ciertas recomendaciones que incluso hay ciertos médicos que han tenido dentro de su conocimiento, han tomado esa responsabilidad de tener que recomendar, y esto en un marco de una pandemia podría llegar a representar incluso la pérdida de vidas humanas? Y este síndrome del Guillain-Barré es una enfermedad rara y puede de alguna manera generarse a partir de eso. Yo creo que en este caso es evidentemente información que se utiliza en ocasiones para generar pues polémica, ¿verdad? Existe antecedentes históricos de que el Guillain-Barré, que es un síndrome que de alguna manera va generando dificultad para la movilidad y ciertas sintomatologías, estado relacionado a los procesos de vacunación en general. No específicamente a una vacuna, sino que al hecho del proceso de vacunación. Todavía no se conoce en el 100% cuál es la causa exacta de esta patología del Guillain-Barré, pero sin embargo, evidentemente, en una enfermedad que aumenta la cantidad de vacunación, como ha sido el COVID, que ha tenido que aumentarse a toda la población que representan las diferentes regiones, pues se van a incrementar los casos de Guillain-Barré que se han observado a nivel internacional. El internista Gonzalo, vamos a ver, déjame esa información, por favor, productor, ahí para
sobre este tema de la variante Delta. Ya la tenemos en el país, dice médico alerta que variante Delta ya estaría en El Salvador. El internista dice que Gonzalo Batres Baires avisó que el sistema sanitario de Austria detectó una persona con esta variante proveniente de El Salvador, por lo que concluye que ya circula entre la ciudadanía salvadoreña. Bien interesante esta información, y sí sería bueno que hiciera un análisis de la población, porque el enunciado de la publicación es un enunciado que tiende a generar tal vez una información o sugerir una información que no es correcta. Cuando ustedes hacen el análisis de los comentarios que el médico virtió, dice que podría existir. ¿Y de dónde sale el podría existir? De un vuelo que, según la información, esto está colectándose por parte de nuestro equipo epidemiológico, en un viaje en el cual recibieron 7 personas que tenían y que habían desarrollado el COVID. Ojo, 7 personas que todas iban ingresando al territorio en conjunto, tenían la variante Delta. Uno de ellos venía de El Salvador. Ahora, lo curioso del caso es que los 7 tenían COVID. Eso quiere decir que evidentemente ellos se contagiaron en la misma burbuja, podría decirse, o en el mismo contacto que ellos tuvieron. Ahora, los 7 no estuvieron en El Salvador. Y eso no quiere decir que el vuelo salió del Salvador hacia el país que se representa. Entonces, dar una aseveración como la que se está mencionando, más que irresponsable, también diría yo que tiene un objetivo de seguir generando una polémica o desinformación, que es lo que desde un inicio... en el país, esa variante. Según la evidencia que se tiene y el control de análisis que se realiza por parte del Laboratorio Nacional de Referencia en conjunto con la Universidad de El Salvador, que se hacen las muestras correspondientes, la variante Delta no se ha identificado. Eso no quiere decir que la variante no pueda ingresar o que la variante no pudiese existir, pero en base a la evidencia que se tiene actualmente no la estamos observando, y eso parte de un análisis a nivel de todo el territorio. Ojo, yo no puedo decirle a la población no va a llegar la variante Delta, o no va a llegar la variante de Brasil, o no va a llegar la variante de otros países. No, ¿por qué? Porque nosotros no podemos frenar el crecimiento que está teniendo esta enfermedad. Y otro dato importante, no necesariamente la variante Delta tenga que ser la variante más agresiva en este momento, en el sentido que facilite la transmisión. Hay adaptaciones del virus en cada uno de los territorios que, si bien es cierto, tal vez no son tan famosas, puedan tener esa misma intensidad que tienen estas variantes. Ahora, ¿qué debemos de realizar? Pues retrasar la llegada de estas variantes el mayor tiempo posible. Eso lo hacemos solicitando un PCR para el ingreso y ampliar la estrategia que va a ponerle fin a esta pandemia, que es la vacunación. Entonces, yo creo que sería muy prudente escuchar a esos mismos medios de comunicación, como el que acabamos de ver, poniendo un titular donde llame a la población a vacunarse, lo cual yo creo que la población se puede dar cuenta que en los últimos meses, quizás un año y medio, nunca hemos visto un titular que llame a la conciencia para que podamos salir adelante. No, siempre observamos comentarios en los cuales van de alguna manera a no contribuir con la evolución de esta pandemia. Ministro Noemí de Chacón dice: buenos días, Ernesto, por favor pregúntele al ministro si los privados de libertad serán vacunados. Sí, yo creo que debemos comprender que esto es todo un proceso, se siguen contemplados todos los sectores de la sociedad, y definitivamente nuestro objetivo principal es salvaguardar la vida de la población, y la población salvadoreña no obedece a si soy o no soy privado de libertad. Debemos comprender que la manera de poder estar seguro es un El Salvador donde la mayoría de las personas que habitan en El Salvador puedan tener las defensas necesarias para cortar esa transmisión. No puedo pasar por alto, ministro, preguntarle, porque en mi experiencia como padre también, cuando mis hijos han nacido, lo que nos recomiendan es aplicar un tamizaje metabólico neonatal. Es un programa que lo dieron a conocer ayer, creo que lo escuché decir, o el fin de semana. Increíble, el día de ayer no tienen ni idea la alegría que representa el poder implementar estas estrategias que, si bien es cierto, puede hacer que no se vean tan importantes, tienen una trascendencia fundamental, y es precisamente... Primero por lo caro que es cuando uno lo hace privadamente. Un análisis de tamizaje puede costar arriba de $300, y que de alguna manera no se tenía la posibilidad en todo el país para personas que tienen escasos recursos de poder realizar ese tamizaje. ¿Y qué representa esa estrategia que se inauguró
inauguró ayer. ¿Qué es el tamizaje? El tener en las 28 maternidades la posibilidad de que a un recién nacido, un neonato, que son los primeros 28 días, se le tome una muestra sanguínea y con esta muestra sanguínea nosotros podamos detectar si el paciente tiene hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es la disminución en las hormonas tiroideas por causas, por problemas tiroideos y por múltiples causas. ¿Qué es lo que sucede? Viene el bebé y tiene un hipotiroidismo y es una enfermedad silente. ¿Eso qué quiere decir? Una enfermedad que no se ve, que no da síntomas. ¿Por qué? Porque el bebé ha venido recibiendo de parte de la madre, a través de la comunicación por parte de la placenta, ha venido recibiendo las hormonas tiroideas. Entonces el bebé en su momento no tiene el inconveniente, pero un par de días después del nacimiento, este bebé pues comienza a tener esa sintomatología. ¿Y qué genera el tener bajas las hormonas tiroideas? Retraso mental, genera retrasos en el desarrollo. Vemos niños que tienen dificultades en el aprendizaje, dificultades, retrasos mentales importantes. Vemos niños que no pueden desarrollar o mover sus extremidades de una manera adecuada. ¿Y qué termina sucediendo? Que los padres terminan llevándolos a centros de atención, a centros donde se le brinda atención a este tipo de niños porque requieren fisioterapia y un montón de cosas. Cuando desde un momento se puede prevenir. ¿Y eso cómo se hace? Tomando esta muestra, este tamizaje y iniciando el tratamiento lo más oportuno posible. Ahora, esto es acceso equitativo a la salud, esto es una muestra más de cómo la política del crecer juntos, el desarrollo infantil temprano, va a tener una incidencia muy importante y va a lograr garantizar que ninguno de nuestros niños tenga esa dificultad o no tenga esa equidad en la salud, en la educación y por supuesto que sean salvadoreños de bien para el país y pues salvadoreños que vayan a sacar adelante nuestro territorio. Buena noticia, por eso no podía pasar a por alto, pero regreso de nuevo así rapidito para que nos diga, alguien pregunta, ¿se pueden mezclar las dos tipos de vacunas para ser aplicadas? Han existido estudios, en otros países lo están haciendo, no estudios como tal, sino que situaciones que han llevado a que esto suceda. No existe el soporte o el respaldo que existe para el resto del proceso de vacunación, por ende todavía no está recomendado a nivel internacional, pero los estudios siguen realizándose. ¿Va a llegar a la Asamblea Legislativa hoy, en la mañana? Vamos a estar en la Asamblea Legislativa en la mañana presentando esta iniciativa de ley que es de mucho interés para la población salvadoreña. Sé que ha sido la pandemia muy difícil, pero no debemos de perder todavía ese impulso que nos ha posicionado como uno de los mejores países a nivel internacional. Me quedé con el sabor de sacarle la primicia para que me la diera, Más restricciones, algunas medidas estrictas, ¿eso vamos a tener? Vamos a tener toma de decisiones importantes, medidas que vayan a ayudar al control o a limitar esta transmisión de persona a persona. Evidentemente ese es nuestro objetivo principal. Ministro, gracias. Le agradezco muchísimo, como siempre, estar atento a nuestras invitaciones y ponernos al día sobre esta responsabilidad que no solo recae de usted, sino que también en nosotros para cuidarnos, ¿no? Esto es un equipo y es toda la población, todas las entidades correspondientes y por supuesto el presidente que ha venido dándonos ese apoyo fundamental en todo el tiempo. Le agradezco muchísimo, gracias. Estaremos muy a la expectativa de saber qué nos va a decir en la Asamblea Legislativa. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.